Hola, hoy Eduardo te va a enseñar cómo dibujarme. Hola amigos, y tal como lo dijo el dibujo, en este video vamos a aprender a dibujar sobre piedra y de paso ver cómo hacerlo sobre una piedra recuperada. Ya les voy a dejar el enlace a ese video, así que no se preocupen. Y vamos a lo nuestro. Voy a utilizar un lápiz 2H porque necesitamos una mina un poco más dura. La piedra es mucho más abrasiva que el papel. Entonces voy a ir dibujando, disculpen que de momento no se nota mucho porque el trazo del lápiz no se destaca tanto, pero yo voy a ir remarcando el dibujo, le voy a ir incrementando la intensidad a los trazos para que ustedes puedan ir viendo cómo lo hago. Como les decía hace unos momentos, esta era una piedra que era una piedra áspera, rústica, que no servía para pintar, y mediante un procedimiento simple, económico, que ya lo tengo descrito en un video que subí anteriormente, yo recuperé esta piedra y bueno, ahora la estoy utilizando para dibujar. En otras palabras, convertí esta piedra en un soporte más de dibujo, en el cual puedo aplicar la mayoría de las técnicas de dibujo con grafito. Es decir, puedo dibujar, sombrear, esfumar, borrar si es necesario sin ningún tipo de problema. Y no te preocupes que te voy a dejar el enlace a ese video en donde hablo sobre la recuperación o optimización de piedras rústicas. Y como les decía hace unos momentos, ustedes fíjense que yo, además de sombrear, puedo aplicar técnicas de difuminado. Yo utilizo unos pincelitos de esos viejos ya gastados que tienen la cerda un poco más dura al estar más corta. Bueno, esos son ideales para este tipo de trabajo. Observen cómo puedo ir difuminando como si se tratara de un papel Canson, cualquier papel de dibujo. Quiero remarcar este detalle, como les decía al principio, como la piedra es más dura, más abrasiva que un papel, entonces por eso utilizo un lápiz 2H, podría ser un poco más duro también, porque si utilizara un lápiz intermedio como un HB y obviamente cualquier lápiz de la serie B o lápices blandos, no nos servirían porque nos largarían demasiado grafito, sería demasiada pigmentación. En otras palabras, sería una pigmentación excesiva para este tipo de trabajo. Noten cómo se puede borrar sin ningún tipo de problema, como si se tratara de un papel normal. Noten que podemos aplicar las mismas técnicas que en el dibujo tradicional de grafito. Podemos sacar luces con la goma sin ningún inconveniente. No voy a hacer un dibujo rigurosamente al grafito con todas las sombras y luces a la perfección porque el objetivo de este trabajo es hacer una grisalla. Es decir, en un posterior video después le voy a dar color. Entonces lo que voy a hacer ahora para evitar que se corra ese grafito cuando yo trabaje con el acrílico, lo voy a sellar con un sellador al agua, ese sellador que viene para las paredes, común, no es nada especial. Lo aplico con una esponja, una capa fina, no es necesario mucho. La finalidad de esto es simplemente prevenir que el grafito no se corra cuando empecemos a pintar con el acrílico. Y bien amigos, nos veremos en el próximo video cuando yo le esté dando color a este dibujo. Chau chau.